Buenas tardes, señores estudiantes. Esperando pues que este día hayan tenido unos buenos exámenes, que les haya ido súper bien. Hoy vamos a continuar ya con lo que es nuestro segundo parcial. Entonces, vamos a resolver el examen, ¿no? Vamos a resolver el examen y para que vean qué fácil que era, ¿no? Ahí está el examen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice. La primera pregunta nos decía, ¿comunicar es lo mismo que informar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Habíamos dicho que comunicar no es lo mismo que informar. Informar significa dar a conocer algo y comunicar significa solamente indicar alguna situación, ¿no? Pero no se da a conocer. Entonces, informar no es lo mismo que comunicar. Segunda pregunta, dice, dependiendo de la utilidad de la comunicación, puede ser telefónica, televisiva, virtual y cinematográfica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. 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 Dependiendo de la utilidad, no de los medios, ¿sí? Cuando es de los medios, sí, es telefónica, televisiva, visual y cinematográfica. Dependiendo de la utilidad, tiene otra connotación, ¿sí? Revisen bien sus apuntes. Tercero, la frase, ella es una mujer muy linda, sé siempre que le irá bien, está bien escrita. Esa es solamente de ortografía, ¿no es cierto? Y sí está bien escrita, ¿sí? Sí está bien escrita, es verdadero. ¿Qué más tenemos? El diptongo y el hiato son como la suma y la resta, o sea, contrapuestas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? En base a lo que hemos estudiado. ¿Son contrapuestas o no son contrapuestas? Sí, ¿no es cierto? Verdadero, correcto. Digamos, las ideas secundarias contienen de forma resumida y explícita la información más relevante. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. No, es falso. Nunca las ideas secundarias pueden tener la información más relevante, ¿sí? La información más relevante la tienen las ideas principales. Tiene la información más relevante de forma resumida. Las secundarias lo que hacen es coadyuvar al entendimiento de la idea principal. Las grandes personas se rodean de personas que los admiren. Esto habíamos visto en donde vimos las grandes personas se rodean de personas que los admiren. Cuando vimos, no me acuerdo cuál era el tema, lenguaje. Cuando vimos, ya, cuando vimos el diálogo intercultural, ¿sí? Ahí vimos eso, en el diálogo intercultural vimos. Entonces, las grandes personas se rodean de personas que los admiren, ¿verdadero o falso? Las grandes personas no se rodean de personas que los admiren, sino de personas que los sigan, ¿sí? No de personas que los admiren. A las personas, a las grandes personajes, a las grandes personas, no les interesa que los admiren, sino que los sigan, que emulen lo que ellos hacen. La cultura incluye reglas de convivencia, códigos de cultura, creencias y pensamientos. ¿Verdadero o falso? Eso estaba en el video que hicimos el debercito grupal. Ahí está. Si ustedes se acuerdan de ese video, pueden contestar verdadero o falso. Verdadero. Correcto. Verdadero. Muy bien. ¿Sí? Cuando un párrafo es argumentativo, quiere decir que debe explicar y dar razón del porqué de las afirmaciones que se hace. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Perfecto, verdadero. Un párrafo de cierre se caracteriza por ser el más extenso del cuerpo
del texto y por su buena síntesis? Falso. Verdadero. ¿Sí? El párrafo de cierre siempre es uno de los más extensos y debe tener buenas síntesis para poder entender la finalización del texto, ¿no? En el mapa mental se utilizan conectores que tienen diferentes colores. Habíamos visto un trabajo, me acuerdo que vimos sobre eso. ¿Sí? Es verdadero, ¿sí? Verdadero. Siempre el mapa mental se hace con conectores, ¿no es cierto? Y al final, creo, de estas clases, las últimas clases también vimos sobre los mapas mentales, ¿no? Entonces ahí se ve que se hacen conectores con colores e indica también, ¿no? Hasta ahí tenían ya un punto en el bolsillo, porque estaban facilísimas las preguntas. Veamos el siguiente, dice, el párrafo necesariamente debe considerar dos elementos o cualidades. Eso vimos, pero ¿cuántas veces cuando vimos el párrafo, estuvimos analizándolo, unos 2 o 3 días, yo les dije clarito, me acuerdo clarito que el párrafo necesita dos elementos. ¿Cuáles son esos? Coherencia y cohesión. Correcto, coherencia y cohesión, o sea, la B y la C. Por lo tanto, la D es la correcta, ¿no? Perfecto. Cuando se lee un texto por primera vez, profundizamos en el tema, nos quedamos con la idea principal, comprendemos todo el texto o todas las anteriores son correctas. Cuando se lee por primera vez un texto, ¿qué hacemos? Y profundizar en el tema, no. ¿Por qué? Porque se profundiza en el tema cuando se hace 1, 2 o 3 lecturas, ¿sí? Comprender todo el texto, tampoco se va a comprender todo el texto. Por lo tanto, nos quedamos con la idea principal, ¿sí? Cuando se lee un texto, nos quedamos con la idea principal. 2.3 dice, a partir de la ortografía de la lengua española del 2010, formas verbales que se consideraban bisílabas pasan ahora a ser consideradas monosílabas a efectos de acentuación gráfica y con consecuencia de ellos deben escribirse sin tilde, ¿sí? Sin tilde. Entonces, dice, por ejemplo, crié, crío, criáis, criéis, de criar, ¿sí? Fié, fío, fiéis, fiáis, de fiar, fluir, fluir, de fluir, frío, freí, friáis, de freír, guié, guió, guiáis, guiéis, de guiar, huí, huís, de huir, lié, lío, liáis, leí, de liar, pie, pío, piáis, fiéis, de piar, río, riáis, de reír. Marca la opción sin error ortográfico. Entonces, ¿cuál sería aquí la opción sin error ortográfico? La C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así dice la regla, nueva regla ortográfica, ¿no? Que ya no es, antes se decía era bisílaba, UI, y se tildaba la I. Después se cambió y ahora dice la nueva regla que ya no es bisílaba, sino que ahora se considera monosílaba y no se tilda, ¿sí? Entonces ahí, fie no es, liáis no es, huí tampoco, lié tampoco. Entonces, huí sin tilde. Los símbolos no llevan nunca tilde, aunque mantengan la letra que la llevan en la palabra que representa. Marca la opción con error ortográfico, ¿sí? Ojo, lo que dice aquí es los símbolos, ¿sí? Lo primerito que deben entender. Los símbolos no llevan tilde, ¿sí? ¿Qué son símbolos? Por ejemplo, A, H, A, R, A, R, A, D, M, O, L. Estos son símbolos.
Es la simbología para decir que se pone A por área, HA por hectárea, RA se pone como radio, rad como radián y mol como molécula. ¿Sí? ¿Y qué dice? Los símbolos no llevan nunca tilde. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos símbolos está con tilde? Mol por molécula. Por lo tanto, dice que marque la opción con error ortográfico. Por lo tanto, sería mol, debería ser sin tilde. ¿Sí? Sin tilde. Dice, las siglas presentan normalmente en mayúscula las letras que lo componen. Y en ese caso no llegan nunca tilde. Marca la opción con error ortográfico. Entonces, como dice que las siglas se presentan en mayúscula, todas estas son siglas. Y dice que no se tildan. ¿Cuál está tildada? DNI. Por lo tanto, la B es la que tiene error ortográfico. Está fácil, ¿no es cierto? Responda a las siguientes preguntas de forma corta y concisa. Mire, yo ya leí esto de empatía. Hace rato que yo les dije cuántas veces la empatía es necesaria para intentar comprender a la otra persona y ponernos en su lugar, ¿no es cierto? Y ponernos en su lugar. A pesar de no estar de acuerdo en muchas ocasiones con lo que nos cuenta un o una familiar, eso ya es otra cosa. Amigos, compañeros de trabajo, debemos intentar entender a esa persona, escuchar sus opiniones y o sensaciones y hacerlas ver que notamos lo que siente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte principal y medular que debe estar en esa respuesta? Debe estar en esa respuesta que debemos ponernos en los zapatos de las otras personas o debemos comprender a los demás con las que estamos hablando, ¿sí? Y ponernos en su lugar y tratar de sentir lo que ellos sienten. Si eso está, usted tiene buena calificación ahí. Si no está, tiene cero, ¿sí? No solamente me puede decir es ponerse los zapatos del otro. ¿Y cuál es la reacción a eso? ¿Sí? ¿Cuál es la reacción? Escuchar sus opiniones y o sensaciones y hacerles ver lo que sienten, que notamos lo que sienten, ¿sí? Notamos lo que sienten. Stakeholders. Habíamos dicho tantas veces que son stakeholders. Es el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Ahí pueden poner cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa más, ¿no? Dice, con público me refiero a todas las personas, organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otros, ¿sí? Ahí está, facilito. Y aquí me puso, son todas las instituciones y personas que permiten a la empresa continuar con su negocio o continuar con el giro del negocio. Está bien, ¿sí? Está bien. Listo, sigamos. Escoja la respuesta correcta. Había una biblioteca en la Buhardilla, ¿sí? Primero, biblioteca no se escribe con V, ¿sí? Entonces, esta de aquí descartada. Y Buhardilla no se escribe con B, por obvias razones, por reglas gramaticales. Por lo tanto, la única que está bien es esta, ¿sí? Segundo, el buscapleitos era un buen buscavidas, ¿sí? Buscapleitos es con B labial y buscavidas también es con B labial, ¿sí? Entonces nos queda, por lo tanto, esta de aquí, ¿sí? Digamos, el bulgarés lleva una bufanda de color burdeos, ¿sí? El bulgarés lleva una bufanda de color burdeos, ¿sí? Ahora, bulgarés se escribe con V y es la única que tiene V, por lo tanto, va esta, ¿no?
Encontré una pequeñísima flor con muchísimo esfuerzo. ¿Sí? Pequeñísima con C no va y muchísimo no es con Z, por lo tanto, esta está bien escrita. Superé una dificilísima prueba después de un completísimo entrenamiento. ¿Sí? Primero, dificilísima es con C. Las dos tienen C con tilde, correcto. Pero completísimo, ¿sí? Completísimo es con S. ¿Sí? No es con C. Bien. La excursión estaba resultando tranquila. ¿Sí? ¿Cuál es la correcta? La segunda. ¿Sí? La excursión estaba, es con S, excursión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Y tranquilísima no es con C, es con S también. Entonces, la segunda es la correcta. 7. El gobierno municipal intentaba quitar hierros a los hechos. ¿Sí? Hierros significa errores en este caso. Por lo tanto, la que está correcta es la tercera. ¿Sí? El gobierno municipal intentaba quitar hierros con H a los hechos. ¿Sí? Vamos con el octavo. La hierbabuena, también hierbabuena, es una planta herbácea aromática. ¿Sí? De las tres, la que está correctamente escrita es la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hierbabuena se escribe con H. ¿Sí? Y hierbabuena no tiene tilde, no tiene, perdón, H como H intermedia como está aquí. ¿Sí? Entonces, esto es correcto. Junto a Orihuela había una aldahuela donde pernoctaron de paso 15 hierberos. ¿Sí? Miren, aldahuela es con H y Orihuela es con H intermedia. En estas dos no hay, por lo tanto, con este acá. La vinajera era de la cajera, ¿sí? La vinajera era de la cajera. Vinajera es con J, por lo tanto, la única que vale aquí es esta. Estaba facilísimo, vean. Facilísimo. ¿Sí? Sigamos. Y se encuentra la palabra agudas con tilde y agudas 5 palabras con tilde, ¿no? Bueno, aquí le podemos encerrar. Sí, vamos a encerrarle. La primera está aquí, podemos decir. Pulmón. ¿Sí? Ponemos con negrillas y más gruesito. Correcto, ahí está, pulmón. La segunda, Ratón. ok, correcto, ratón. Aquí está ratón, ¿no es cierto? Perfecto. La tercera, Atención. atención, atención, ¿dónde está atención? Yo no lo veo atención. Hay una que dice fatal. En la ¿Sí? octava línea está atención. Ya, vamos a ver. Entonces, miren. Fatal, esta es otra. Ya. Atención, en la última dice. ¿Dónde está atención? Más a la esquina, a la Y donde derecha. dice ratón, Ahí, termina ahí. en la N para arriba. A, B, sí, correcto, muy bien. Entonces no son solamente 5 o más. Bueno, pero si los hubieran hecho 5, cualquiera está bien, ¿no? Entonces ahí tenemos atención.
¿Sí? Atención, ahí está. Clarito, clarito. Sigamos. Enojón también es. Enojón también podría ser. Ya, ahí está. Atención. Enojón también. Y Más está abajo. el último. Ya le vemos. Déjeme. Nariz también, veamos. Nariz, aquí está. Hacia nariz. Sí, nariz. Enojón, ¿dónde? Enojón, correcto, muy bien. Está aquí, ¿no? Bueno, era muy Can- sencillo Canción también, 3 cuadros más a la izquierda. correcto, canción también, ¿no es cierto? Canción, está aquí, correcto. ¿Hay alguna otra? Ahí está canción, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tenemos la mayoría de todas las palabras, ¿no? No solo hay 5, sino hay más de 5, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. La siguiente y esta de acá, ¿no? Y jefa tal era también. Cualquiera. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 7 palabras. Pero yo les puse, cierren un círculo, 5. ¿Sí? Si usted escogió las 7, no hay problema. Si están 5, cualquiera de las 7. ¿Sí? Ya, es que como decía con tilde, yo fatal me ayuda. Claro, dice, escríbelas debajo y no olvides colocar la tilde. Entonces ahí ya, aquí abajo tenían que escribir, por ejemplo, pulmón. Ay, perdón. Pulmón. Ah, sí, pulmón. Fatal. Fatal no lleva tilde. La siguiente es nariz. Nariz no lleva tilde. Atención. Esta sí lleva tilde. Atención. Canción. Sí lleva tilde. Y enojón. Sí lleva tilde, ¿no? Entonces, cualquiera de esas 7 que estén bien escritas, está bien, ¿sí? Listo. Bien, sigamos. Bajemos esto un poquito más. Y nos dice, relaciona las dos columnas. En esta relación de dos columnas, simplemente lo que había que hacer era verificar las palabras, ¿no? O sea, cuál es la palabra correcta realmente. Porque hay palabras como haya, vacante con B labial, y la mayoría de gente no sabe qué es vacante con B labial. Vacante con B dentilabial sí, pero con B labial no. O sea, casi nadie conoce. Entonces, las respuestas, para no hacer líneas, vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Para no hacer líneas, ¿cómo quedaría? Persona encargada de la casa principal de custodia de niños y jóvenes y del cuidado de su crianza se llama, a ver, árbol de primeras fagacias, 2C, ahí sí, 2C, ¿sí? 2C, ¿sí? Árbol de la familia fagacias es la haya con H, ¿no? 3E del verbo aviar, había, ¿sí? 3E. ¿Cuál más hay? 4, mujer descocada y ebria. 4B es vacante. Así se les llama a las mujeres
que son medias zafadas del mate y están borrachitas, son las mujeres borrachitas, se llaman vacantes. Ellas trabajan siempre en los bacanales que se llaman, ¿no? Por eso se les llama vacantes, ¿sí? Entonces es 4B. La 1 me parece que es la A, haya, ¿sí? 1A. 2C, 3E, 4B, ¿sí? 5, hombre, hembra del toro, pues es la vaca, y así se sabe, ¿cierto? 5D, ¿no es cierto? 5D. La 6, falto de contenido físico o mental. Eso se llama vacía, ¿no? Vacía, 6I. La 7 que dice, 7 dice, bacteria que forma bastoncillos, el bacilo. Todos lo conocemos, 7H. El 8 dice sitio donde se coloca el equipaje, ¿sí? Eso creo que lo conocemos. Es la vaca, ¿no es cierto? O la parte de atrás del carro, 8F. 9 dice vasija cóncava que usaban los barberos, ¿sí? La 9 es la vacía con B labial, ¿sí? 9J. Y la 10 queda con la última que es la G, ¿no es cierto? La G que es vacilo. Dicho es una cosa, moverse, titubear, tomar el pelo, o sea, vacilar, vacilo con V. Listo, ahí está. 1A, 2C, 3E, 4B, 5D, 6I, 7H, 8F, 9J y 10G. ¿Sí? Listo, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí en estas preguntas ya es solamente cuestión de análisis, ¿no? Planteo una idea principal y dos ideas secundarias sobre el tema el mito, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir que es el mito? ¿Cuál sería la idea principal del mito? A ver, alguien que me dé una idea principal. Una idea principal puede ser la definición de mito, por ejemplo. ¿Sí? El mito, ¿qué es el mito? Es un relato tradicional, ¿sí? Típico de una mujer, de una región, ¿sí? Típico de una región o país, ¿sí? Región o país y generalmente rodeado de, ¿cómo se llaman estas cosas? Rodeado de supersticiones y de carácter religioso. Es mi idea, ¿no? Obviamente, no, ya. Obviamente no tiene que estar exactamente igual, pero es la idea, ¿no? ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es el mito? El mito es algo místico, son relatos que van de generación en generación convirtiéndose en un mito, ¿no es cierto? Van de generación en generación que son propios de una región o país. Por ejemplo, aquí en La Guaira no he oído ningún mito, no sé, pero en Quito sí, pues hay muchísimos. Sí, hay las leyendas urbanas que se llaman, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La Llorona, la mujer sin cabeza, o el hombre sin cabeza. Bueno, tantos que hay, ¿no? Una idea secundaria del mito, ¿cuál podría ser? ¿Sí? No se puede. Idea secundaria. Déjenme cambiar esto. Ya, aquí no se puede ubicar en un tiempo determinado. ¿Sí? Por eso se llama mito.
¿sí? ¿Sí? O si no, se llamaría mítico, no mito, ¿sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra idea secundaria? Dar sentido, su finalidad es dar sentido ¿a qué? A creencias y de religiones, coma, a través de personajes ficticios. ¿Sí? Ficticios. Ya. Listo. Ahí está. Ya. Si usted puso otras cosas que tengan algo que ver, ¿no? O sea, que estén relacionado a esto. La idea principal casi siempre es lo que significa un mito, ¿no? Por eso le pongo relato tradicional, típico de una región o país. Si usted puso lo mismo, está bien. ¿Sí? Y las ideas secundarias, algo que tenga relación a la idea principal y que pueda dar más contexto a la idea principal. Por ejemplo, sabemos que es un relato tradicional de una región o país y se rodea siempre de supersticiones que son de carácter religioso, pero la idea secundaria ayuda a la idea principal, dice, no se lo puede ubicar en un determinado tiempo. Y la otra idea secundaria dice, el fin de esto es dar sentido a creencias religiosas que existen, ¿no? A través de personajes que no existen, por ejemplo, mito. Nunca se supo si existieron o no. Ya, listo. Ahí está. Facilito, ¿no? Bien, la siguiente. Dice, en el siguiente párrafo destaque la estructura, tema, problematización y la idea principal. Bueno, este solamente era de análisis, ¿sí? ¿Cuál es el tema de este párrafo? Dice, en primavera, algunas personas padecen una forma particular de alergia llamada comúnmente fiebre de heno. ¿Cómo debe comportarse? Para resolver sus problemas de forma radical tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera en esta estación la difusión del polen nocivo. Dado que esta solución resulta difícil en la práctica, para disminuir las molestias puede A. Evitar la exposición en posición prolongada al aire libre y B. Tomar fármacos, o sea, antihistamínicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? A ver, alguien que me diga el tema de aquí. A ver, ¿quién quiere hablar? No se peleen por hablar. La primavera. Primavera. La primavera, no. Ese no sería el tema. ¿Cuál es la caracterización principal aquí? ¿De qué habla? Obviamente dice en primavera, pero ¿qué pasa en primavera? Hay personas que padecen de alergias. ¿Y cómo se llaman las alergias? Fiebre. Fiebre de heno. Exacto. Ese es el tema. La fiebre Dice mal. de heno, ¿sí? La fiebre de heno. Ya. ¿Cuál es la problematización? Simplemente la problematización es que existen personas que tienen alergia a la estación de primavera, ¿sí? ¿Pero qué nos dice ahí? ¿Pero qué nos dice ahí? Nos dice ahí que dice del polen es un polen, ¿no es cierto? Entonces dice, existen personas que tienen alergia a la estación de primavera por el polen, no sabemos de qué, pero es un tipo de polen que se disemina en el ambiente. Listo, se acabó la problematización. Ese problema, ¿sí? Ese problema. Miren, dos lineecitas le hicimos. Y la última dice, ¿cuál es la idea principal? Facilito. ¿Cuál es la idea principal? Esta misma. Es la idea principal.
¿sí? Es una idea que está al inicio de toda la estructura. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que está más que claro, ¿no es cierto? Ya, y la más difícil es esta. ¿Por qué? Porque esta es de comprensión lectora. Y desgraciadamente, la comprensión lectora es muy difícil para los estudiantes que no tienen, ¿cómo se llama? No tienen hábitos de lectura, ¿sí? No tienen hábitos de lectura. Entonces, no, muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, comencemos con un texto A y tenemos un texto B y tenemos 5 preguntas, ¿no es cierto? Leamos un poquito, a ver, ¿quién me puede dar lectura? Veamos quién está por ahí. A ver, Lady Erazo, ¿está por ahí? ¿Está Lady Erazo por Sí, ahí? Ya. Ayúdeme ¿sin con la qué? lectura del texto A, dígame. De la, Sí, del texto A. después de escuchar, debatir, leer libros, dar evidencias, argumentos, a favor y en contra de una, tanto de líderes antivacunas como el epidemiólogo, ¿cómo es? Epidemiólogos, inmunólogos, médicos de familia y pediatras, y posiciones claramente a favor de las vacunas incluidas en el calendario vacunal. También soy firme defensor de que las vacunas han de ser justas y no más. Las vacunas son extremadamente seguras, pero hay que tener en cuenta que es infrecuente la vacuna como cualquier medicamento tener efectos secundarios. La mayoría leves, algunos graves, 1 por 1000 a 1 millón de dosis, y excepcionalmente algunos muy graves, menos de 1 por cada 1 a 10 millones de dosis. Estas complicaciones también ocurren cuando se pasan de enfermedades de forma natural con una frecuencia muchísimo mayor. De manera que el beneficio siempre compensa con creces el extremadamente bajo riesgo de vacunarse. ¿Todo, Inge? Sí, todo. El principal motivo que algunas personas tienen para no vacunarse es la desconfianza en la seguridad de las vacunas. Las básicas y más como difteria, tetos, tos, perina o polio llevan años usándose y han sido sometidas a un escrutinio de efectos secundarios muy estricto. Dejar de vacunar a un niño lo pone en riesgo a él y al resto de su comunidad, especialmente a las personas más debilitadas y no vacunadas por cuestiones de contraindicación o de dificultad de acceso a la sanidad. Dificulta la labor de erradicar enfermedades del planeta. Ok, muchas gracias. Entonces aquí hablábamos, ¿no? Del texto A. Hablaba de que la persona que está escribiendo indica de que está a favor de la vacuna. Dice que hay enfermedades que, o sea, hay efectos secundarios de las vacunas muy leves, ¿sí? Muy leves. Algunos son graves, que es 1 por 100,000 o 1 por millón de dosis, y muy graves, que es 1 por cada 1 a 10 millones de dosis. Relativamente casi, más bien nada, ¿no? En realidad, ¿sí? Dice, el principal motivo que algunas personas tienen para no vacunarse es la desconfianza en la seguridad de las vacunas, pero a un niño dice que es imposible no vacunar, ¿no? Porque lo pone muy en riesgo. Ya, ese es el texto A. Vamos al texto B. A ver, ¿quién me va a dar lectura? Keiner Zambrano. ¿Está por ahí? Sí, Inge. Ya, deme lectura, por favor, del texto B. En la historia de la medicina moderna han ocurrido algunos hechos que desencadenaron el miedo a la vacuna con algunos círculos sociales.
Existe una serie de argumentación de estos grupos para oponerse o restabilizar el uso de las vacunas. Por ejemplo, en 1998 se publicó un estudio en la revista médica The Lancet que relacionaba la vacuna de la triple vírica con el autismo. Posteriormente se supo que su autor había falseado los datos para hacer parecer que existía tal asociación, cuando no era así. Sin embargo, los temores sobrevivieron. Otros casos de brote de enfermedad por vacunas defectuosas se remontan cuando comenzaba la era de las vacunas en los siglos XVIII y XIX, con la viruela, o en la primera mitad del siglo XX, con otras vacunas. En estos casos, las vacunas produjeron efectos secundarios negativos en parte significativa de la población vacunada. Aunque siempre se podrán mejorar los protocolos de aplicación y la composición de las mismas vacunas, la mayoría de estas acusaciones de efectos secundarios perniciosos no se sostienen, entre otros falsos efectos secundarios. Se mencionan el autismo, las alergias, la esclerosis múltiple y el Alzheimer, que por desgracia se han ido extendiendo por el boca a boca y a través de personajes mediáticos con conocimientos científicos escasos o sesgados. Los grupos antivacunas tienden a infravalorar de forma excesiva las complicaciones de las enfermedades infecciosas, mientras que magnifican los efectos secundarios de las vacunas y ofrecen una visión muy sesgada de la realidad, que resulta alarmista y genera desconfianza gratuita entre la población. Ok, perfecto. Bien, una vez que hemos visto el B, ¿de qué se trata el texto B? Habla sobre ciertos datos que se dan, ¿sí? En el año 98 se publicó un estudio. Mucha gente no cree todavía en las vacunas. Hay grupos que son antivacunas, no se dan cuenta de los posibles efectos que puede tener el no vacunarse, ¿no? Y así está, hay un estudio, etcétera. Vamos con la pregunta 1. Dice, el texto B constituye fundamentalmente A, una justificación de la aplicación indiscriminada de la vacuna a toda la población. B, una breve historia de los problemas de las vacunas en tiempos modernos. C, un alegato para descalificar el empleo de vacunas en los niños más pequeños. D, una descalificación de los efectos secundarios en la aplicación de las vacunas. Y E, una explicación de la persistencia de una perspectiva contraria a las vacunas. ¿Cuál sería de esos 5 el correcto? ¿Sí? Veamos, el texto B realmente dice que es una justificación de la aplicación indiscriminada de la vacuna. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habla de que se ha puesto muchas vacunas, ¿sí? Sino que más bien habla lo contrario, de los que no quieren vacunarse. Una breve historia de los problemas de la vacunación en tiempos modernos, tampoco, no hay ninguna historia ahí, ¿sí? Solamente hay un escrito, nada más. Y aquí lo que nos dice es un estudio que se publicó en una revista médica, nada más. Pues no es una breve historia de los problemas de la vacunación. Un alegato para descalificar el empleo de la vacuna en los niños más pequeños no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Una descalificación de los efectos secundarios de la aplicación de las vacunas. ¿Dónde están los efectos secundarios? No hay nada. Y una explicación de la persistencia de una perspectiva contraria a las vacunas. Esto sí. ¿Por qué? Porque el texto claramente habla de los grupos antivacunas, ¿sí? Los que persisten en no vacunar. ¿Estamos? Dice, de lo afirmado en el texto B, se puede considerar que los grupos antivacunas, A, promueven el uso indiscriminado de vacunas en la infancia. Nunca, si son antivacunas, no pueden promover la vacunación.
B, emplean investigadores médicos para defender su postura. Tampoco, no dice nada de investigadores médicos. C, subvaloran los peligros de enfermedades como el sarampión. Eso sí, porque tienden a infravalorar de forma excesiva las complicaciones de las enfermedades infecciosas. Entonces, es la C, ¿no es cierto? Veamos la D. ¿Dudan de la composición interna de las vacunas? No. ¿Calman las alarmas creadas en la población? No. ¿Sí? Entonces, la que vale es la C. Vamos con la pregunta 3. Bajémoslo un poquito. La pregunta 3 me dice, de la argumentación desarrollada en ambos textos, ¿es válido decir que si la gente deja de vacunarse, A, se pondría en riesgo la salud de millones de niños en el mundo? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Se multiplicarían los casos de algunas enfermedades congénitas? Imposible. ¿Los médicos combatirían los efectos secundarios de la vacunación? No dice nada de eso. ¿Las enfermedades infecciosas empezarían a declinar en el mundo? Puede ser. ¿Millones de niños crecerían saludables, libres de fármacos? Tampoco dice. ¿Sí? Ahora, veamos la D. ¿Las enfermedades infecciosas empezarían a declinar en el mundo? ¿De eso habla? No habla nada de enfermedades infecciosas. Pero de los niños, sí. De que millones de niños, sí, estarían en riesgo si es que no se pone la vacuna, ¿no? Listo. Pregunta 4. En el texto B, la palabra sostiene remite a. O sea, ¿qué significa la palabra sostiene? Vamos a ver. Dice... Gracias. Hay que buscar la palabra sostiene. Dice, por ejemplo, remite que la acción de la vacuna de tipo posiblemente... Busquemos bien aquí. Busquemos sostiene. Aquí está. Aunque siempre se podría mejorar los protocolos de aplicación y la composición misma de las vacunas, la mayoría de estas acusaciones de efectos secundarios perniciosos no se sostienen. ¿Sí? Entre estos falsos efectos secundarios se mencionan el autismo. Entonces, ¿qué significa no se sostienen? No se justifican. ¿Sí? La palabra sostiene significa justificación. En este caso, no se justifican. ¿Sí? Y por último, dice, se puede afirmar que para el autor del texto A, los casos de efectos secundarios negativos tratados en el texto B son irrelevantes. No puede decir eso. Falsos, tampoco, porque tienen concatenación y los dos hablan verdades. Una prueba irrefutable de que las vacunas causan daño en muchos casos, tampoco habla de eso. Situaciones excepcionales que no alteran los beneficios de las vacunas, eso sí puede ser. Un ejemplo de los avances de la ciencia médica del siglo XIX y XX, no dice nada de eso. Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Si ustedes leyeron a conciencia, le dieron bien, rapidito. 20 puntos cerrados y pasamos al siguiente periodo con lo mejor de lo mejor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver, dígame. Hasta ahorita no nos ha calificado nada, de nada. No todavía. La próxima semana ya les entrego todas las notas. O sea, más bien, las notas les van a ir llegando a sus correos. Porque yo califico y voy subiendo al claro. Entonces va subiendo y ustedes ya van viendo las notas. Al final, yo les voy a pasar por el viernes más o menos ya todas las notas consolidadas y esto es el promedio. Ay. Sí, no se preocupen. Si es que hay alguna, yo siempre les envío antes de pasar notas para que si hay algún reclamo o alguna situación, tomar un nuevo examen, una nueva prueba o algo, no puedo hacerlo. Desde ahorita ya se los digo. Si después valen algo, me van a disculpar, pero no puedo hacer nada. Con respecto a los trabajos y deberes, ustedes saben cómo es la forma de calificar, entonces ya deben atenerse a las consecuencias de lo que se viene y se entregaron atrasados los trabajos y deberes. A menos de que sea justificado porque entró en el segundo o en el tercer, ¿cómo se llama? En el tercer periodo de matrículas, ¿no? Entonces,
Eso debe estar dentro de los comentarios. Yo les dije que pongan en comentarios eso para yo poder comprender y entender de que ese es un trabajo entregado con retraso por esta situación. Solo en ese caso se puede justificar. De ahí, por cualquier otro lado, no se puede, que profe, que se me fue la luz, que se murió mi perro, que nada. Y si por ave hubo el fallecimiento de algún familiar en esos días que entregaron, tienen que presentarme a mí el certificado de defunción, por favor. ¿Sí? No es que sea mala gente, que no les entienda, sino que yo también tengo que justificar delante de mis superiores todo lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, para poder tomar otras lecciones o otro examen, yo tendría que tener una justificación plena para poderles tomar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No estamos claros, chicos? Bueno, espero que sí. Bien. Déjenme ver qué más tenemos para hoy. Bueno, hoy tengo un nuevo tema. Mecatrónica, ¿no? Mecánica industrial. Veamos un poquito. Lenguaje. Bueno, habíamos llegado hasta ideas, narración y descripción nos tocaba ahorita ya. Ya recordé. Listo, entonces vamos a comenzar. Permítame un ratito. Pues no se va a olvidar. Hasta donde lleguemos, ¿no? Vamos a seguir en clases. No vamos a avanzar, creo, todo. Pero sí vamos a llegar a un buen porcentaje. Ya. Perfecto. Vamos a compartir este nuevo tema, ¿sí? Se llama narración y descripción. Por favor, pongan mucha atención, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre narración y descripción. Vamos a estar conversando sobre lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y empecemos. La narración, ¿sí? El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la narración? Es un relato, ¿sí? En definitiva, la narración es un relato que nos habla de ciertos acontecimientos en base a personajes que pueden ser reales o imaginarios y que se desarrollan en un tiempo, ¿sí? Y en un lugar específico. ¿Cuál es la estructura de la narración? La estructura de la narración, o sea, de cómo está conformada la narración. Cada autor tiene un estilo particular en su narración, o sea, cada una de las personas que escriben los relatos tienen diferentes formas de resolver este tipo de estructuras, ¿no? Ellos saben cómo lo hacen. Sin embargo, hay ciertas reglas generales que se cumplen en casi todos los textos, ¿sí? Y comienza con una introducción. Aquí se plantea la situación inicial, o sea, empezamos la introducción de una narración, empezamos a hacer una idea principal, ¿sí? Ideas secundarias, planteamos la situación inicial. Luego viene la presentación de los personajes, ¿sí? El lugar, el tiempo, las características de los personajes. Entonces, después de la introducción, hacemos hincapié en ¿qué? En los personajes. Todos los personajes que van a estar involucrados en este tema. Poco a poco van apareciendo a lo largo de la lectura, ¿no? Y obviamente esta lectura al inicio se va a dar de esta forma. O sea, la situación inicial se ve un marco clarísimo de lo que se va a hacer, de dónde se va a desarrollar
y luego viene la presentación de los personajes. Luego está el nudo. En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. O sea, en el nudo podemos encontrar la parte medular, ¿sí? O sea, en el nudo está lo más importante de nuestro trabajo, ¿sí? De nuestro estudio. Entonces, o de nuestro relato, podríamos decir. Ahora bien, quiero que vean las dos gráficas que están ahí abajo. La primera gráfica a mano izquierda. ¿Qué les trae a memoria? ¿Alguien que me pueda explicar esa gráfica solo viéndola? A ver. Alguien que me diga. ¿Nadie? Pues vamos haciéndoles hablar. A ver, veamos. Aquí en el segundo. Wilmer Avilés, ¿está por ahí? Wilmer Avilés. Sí, Inge. A ver, Wilmer. Estás viendo la gráfica, ¿no es cierto? En la parte de abajo, a mano izquierda, aquí. ¿A qué te trae a memoria? ¿Qué entiendes tú en ese dibujo? ¿Qué se te viene a la mente? A ver, Wilmer. Es una persona con botas grandes Ya. levantándose de... Ahora cuéntame, ¿no se te viene algún texto, algún cuento, algo a la mente? ¿O no? No, nada, Inge, es una imagen. A ver, nomás. ya, correcto, no hay problema. A ver, alguien que se le venga a la mente algo sobre el texto, perdón, en la gráfica? Alguien que diga, sí, profe, este es un cuento, que es así, está cocinado. A ver. Ya parece que no han tenido infancia, oiga. Eso se me hace conocido a las habichuelas mágicas cuando el gigante baja a recuperar lo que le robaron. Exacto, perfecto. ¿Puedes contarnos la historia? No, solo me acuerdo del tema. Bueno, más o menos me la acuerdo. Ya, no hay problema. A ver, yo les cuento. ¿Cuál es la historia? Solo viendo la gráfica podemos darnos cuenta de que es un gigante. ¿Sí? Vemos el dibujo, es un gigante. Ahora se nos viene a la mente ese niño que va corriendo a hacer el mandado y en vez de hacer el mandado viene un señor y le dice, te cambio tu dinero por estas habichuelas mágicas. Y el niño inocentemente le hace el cambio. Y llega a la casa feliz y la mamá dice, ¿y el mandado dónde está? Y el niño dice, no, ¿sabes qué, mamá? Me vendieron yo di todo el dinero y me vendieron estas habichuelas mágicas. Entonces la mamá cogió las habichuelas y la botó por la ventana y le dio una paliza al niño y le mandó a dormir. ¿Cómo va a ser posible? Que el poco dinero que tenemos, ya no tenemos más porque somos pobres. Y encima más vas y botas botas el dinero en cosas tan tontas y tan absurdas como es habichuelas mágicas, y le bota las habichuelas mágicas por la ventana. Oh, sorpresa, el siguiente día dice que las habichuelas habían germinado y un árbol y unas ramas de un árbol se empezó a levantar en la madrugada hacia el cielo, ¿no es cierto? Al punto de que ese era un gran árbol que llegaba hasta las nubes, ¿no es cierto? Entonces, Juanito que era Juanito era, y las habichuelas mágicas. Juanito sale y mira, pues, el tremendo árbol, y hay relatos que dicen que llamó a su mejor amiga y se fueron los dos para arriba al cielo a ver qué había. En cambio, otros relatos dicen que solamente Juanito subió. Digamos que fue Juanito y la amiga, ¿sí? Juanito y la amiga subieron y, bueno, empezaron a subir y a subir y a subir y llegaron hasta la cima del cielo, hasta el cielo, hasta las nubes, ¿sí? Y en las nubes
encontraron un castillo muy grande, era gigante. Y dentro del castillo vivía un ogro. Entonces los niños fueron y empezaron a ver qué tenía el ogro. Cuando se dieron cuenta que el ogro cada día, ¿sí?, cogía a una gallinita y le hacía poner un huevo. Y la gallina ponía el huevo y él iba guardando cada huevo porque eran huevos de oro. ¿Sí? Eran huevos de oro. Entonces sucede que los niños cogen y se roban la gallina de los huevos de oro, ¿no? Después de pasar tantas peripecias y tantas cosas, se roban la gallina de los huevos de oro y salen corriendo, ¿sí? Algo que yo no entiendo en ese cuento es cómo se roban una gallina de oro si la gallina era del tamaño similar ¿cómo se llama? Al gigante, ¿no? Una gallina grande. Para que ponga un huevito, era una gallina grande. O sea, no creo que haya sido chiquita, el gigante no la podía ni coger ningún dedo. Pero, bueno, digamos que era una gallina que se la podía coger y cogieron su gallinita y se bajaron corriendo por el árbol. Pero el gigante se dio cuenta. Al darse cuenta los empieza a perseguir, ¿sí? Y decía, pi, fu, fa, algo así decía, me devuelve mi gallina de los huevos de oro. Y empezó también a bajar por el árbol, pero Juanito, como llegó rápido abajo, era más menudo, llegó rapidísimo abajo, empezó a cortar y a cortar y a cortar con un hacha el árbol, hasta que cortó el árbol y el árbol se fue al piso. Y el gigante cayó desde las alturas hasta el piso y se murió, ¿sí? Entonces, cuando la mamá vio la gallina de los huevos de oro, pues ya dejaron de ser pobres y volvieron y pasaron a ser millonarios porque cada día tenían un huevo de oro para vender, ¿sí? Esa es la historia. Vamos al segundo relato. Ese es un cuento, ¿sí? En cambio, el segundo relato es una novela. A ver, ¿quién me puede decir que ve ahí y de qué se trata exactamente esa parte de la novela? A ver, ¿cómo se llama la novela y cuál es la parte que podemos ver en el dibujo? A ver, ¿alguien? ¿Alguien, apure? Antes de que se acabe el tiempo. Nadie. A ver, ¿cómo se llama la novela? Kleiner Condoy. El tema no me sé, pero sé que hay un hombre con un caballo. Ya. ¿Nunca he oído esta novela? No es que no sé el tema, no me sé. Ya, vamos con otra persona. William Padilla. Lo mismo, no se me viene nada a la mente, pero Nada sí. de nada. Ok, vamos a ver otra. Vanessa Nahua. No han leído. En el colegio A mí nos... me recuerda a un cuento, no a una novela. A ver, ¿cuál es? Pues el gato con botas, porque ahí hay un molino y que el señor se volvía rico y después algo así. Eso se me viene a la mente. No es el gato con botas. Se llama Don Quijote de la Mancha. Ay, muchachos, tienen que leer, por favor, tienen que leer. Don Quijote de la Mancha y al fondo está Sancho Panza. ¿Sí? ¿Quién era Don Quijote de la Mancha? Era un hombre loquito. ¿Sí? Decía que tenía una Dulcinea que tenía que salvar. Él era un hombre gallardo, un hombre apuesto, un hombre alto, con su armadura y su espada y su lanza, que iba a pelear contra grandes gigantes y grandes animales feroces en pos de salvar a su amada Dulcinea del Toboso. Obviamente, su Dulcinea del Toboso, una mujer que estaba en su mente y en su corazón, pero no era real. Y Sancho Panza le seguía todas esas historias porque era su fiel escudero. En realidad era un hombre que andaba en un burro, ¿sí? Y que lo único que hacía era seguir a Don Quijote. Y Don Quijote llega en ese momento hasta unos molinos de viento.
Pero Don Quijote no vio molinos de viento ahí. Don Quijote vio unos gigantes muy fuertes y que tenían muchos brazos, decía Don Quijote. Y Sancho Panza le dice, pero no son gigantes, son molinos de viento. Y otro, Sancho Panza, tú estás loco, le decía. Si son gigantes, y coge su lanza y se lanza atrás de uno de ellos, a tal punto de que por mala suerte quiso clavarle con su lanza, pero esos gigantes tenían una armadura muy fuerte y lo único que pudo hacer es traspasar uno de sus brazos. Pero ¿qué pasó? Con el mismo brazo lo levantó, le giró, le dio vueltas y le botó muy lejos. Se rompió varias costillas y varios huesos del cuerpo luego de haber caído de forma tan abrupta. Entonces, cuando le preguntaron qué le había pasado, él dijo que había peleado con gigantes, pero eran muy fuertes los gigantes, y eran muchos, y que con sus tentáculos, con sus brazos, lo botaron y lo hicieron golpear de la forma como estaba golpeado. ¿Sí? Esa es la parte en la que podemos ver. Es un libro muy lindo, Don Quijote de la Mancha, y esa es la historia, pequeña historia por ese lado, ¿no? Porque son varias historias de Don Quijote, varias peleas, varias luchas las que tuvo con diferentes, entre comillas, monstruos y peligrosos gigantes, ¿no? Pero en realidad era un hombre trastornado, un hombre loco, un hombre que que se creía un caballero sin ser nada, y tenía su gran escudero, que era un hombre panzón, gordo, chiquito, subido en un burro que no tenía más que seguirlo en sus locuras, seguirlo en sus fechorías, y pues bueno, jamás llegó a conquistar a su amada Dulcinea del Toboso, que nunca la llegó a encontrar. Así es la historia de Don Quijote. Chicos, deben leer, por favor. Realmente deben leer mucho para que puedan tener un poco más de léxico, ¿sí? y más cultura sobre esto. ¿Sí? Entonces, en el nudo dice, esta es la parte que aparece el conflicto, este problema será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. ¿Sí? Ahí está el nudo. Y por último viene el desenlace, ¿no? Finalmente el conflicto encuentra solución. Una vez que ya se da todo el conflicto, es como las novelas o como las películas, ¿no? Al final se da la solución. Y todos quedan felices y viven felices por toda una vida, ¿sí? El desenlace, muy importante. Entonces, tres cosas muy importantes. La introducción, la presentación de los personajes, el nudo, que es la parte principal, o sea, ahí aparece el conflicto, y el desenlace, el conflicto encuentra la solución, ¿no es cierto? Así de fácil. A la vez, podemos distinguir dos tipos de estructura, ¿sí? Una estructura interna y una estructura externa, ¿sí? La estructura externa obviamente se divide en capítulos, partes, tratados, capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, etcétera. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de un libro, nosotros podemos ver desde afuera en la página del índice, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Otros se dividen en cantos, como el miocir. El miocir se divide en cantos, ¿sí? Secuencias, partes y tratados, pues son diferentes cada una, ¿no? Pero ahí está todo lo que se tiene que saber, ¿sí? En la parte externa. Ahora, la estructura interna. La estructura interna nos habla de los elementos que conforman la narración. Ok, ya han sido las 4:53, ¿sí? A las 5:05 se acaba. Vamos a tomar lista, ¿ya? Vamos a tomar lista para ir finalizando ya esta tarde. Esto, veamos, lenguaje, comunicación e investigación. Avilés Grefa. Presente, Inge. Barragán Edison. Presente iniciado. Bravo Vanessa. No hay Bravo Vanessa. Ah, ya, cierto. Sí. Condoy. Presente, ingeniero. Okay. ¿Sí me escuchó?
Sí, sí. Cueva Dani, Erazo Lady, Presente, ingeniero. gracias. Lema Kevin, Presente. gracias. Divisupa Melvin, Presente, Inge. gracias. Marca John, Presente, Inge. gracias. Mora Anthony. Mora Anthony, ¿no está? Mora Denner, Presente, ingeniero. gracias. Nagua Vanessa, Presente. Noguera Gilbert, Presente, ingeniero. gracias. Noguera Orellana Robinson, Presente, ingeniero. gracias. Padilla William, Presente, ingeniero. ok. Parra Galicet, no hay Párraga, ok. Quintero Caterine, Presente, ingeniero. gracias. Suquilanda Luis, no hay Suquilanda, ok. Digamos, Valencia Omar, no hay Valencia, ok. Zambrano Keider, Presente, Inge. ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos de aquí la próxima semana. Sí, hay un trabajito que queda pendiente para el miércoles, ¿no? No se olviden, creo que sí, ¿no? Con ustedes ya voy a revisar los apuntes. Entonces, nos vemos el día miércoles de aquí, ¿sí? Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Pasen bien. Igualmente, ingeniero, gracias. Hasta luego.